Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, vaya que estoy muy contenta porque el día de hoy voy a poder compartir con ustedes otro tema muy interesante acerca del desarrollo del sabor en los niños. O sea, cómo es que ellos perciben los sabores, cómo es ese desarrollo. Y sobre todo, nosotros padres que estamos muy preocupados porque coman verduras o que haya una aceptación de otros alimentos, pues bueno, vamos a ver algunas estrategias científicas que nos van a poder servir para que entonces los niños se puedan comer las verduras fácilmente y que, bueno, no de repente no nos rechacen el plato, ¿sale? Bueno, pues va a estar bastante interesante y voy a compartir pantalla con ustedes para que ustedes puedan ver también la presentación. Bien, entonces vamos a titular esta conferencia como Exploradores del Gusto, aventuras científicas en el mundo de los sabores. Y bueno, vaya que nosotros hemos platicado acerca de cómo hacer algunas estrategias generales para hacer que los niños acepten ciertos alimentos, pero me gustaría platicarles a ustedes cómo es que se van desarrollando, desde dónde vienen esos gustos que tienen los niños por ciertos alimentos, cómo es que algunos niños nunca han probado el alimento y no lo quieren, etcétera. Entonces vamos a ir revisando estas cuestiones científicas y al final revisaremos esas estrategias generales. Bien. Regularmente cuando nosotros tenemos un pequeño o pequeña que no quiere comer algún tipo de verdura o fruta, regularmente nosotros muchas veces nos preguntamos de dónde viene ese desagrado por cierto alimento. Bueno, quiero comentarles que el desarrollo del gusto es a partir del embarazo. O sea, es decir, que cuando la mamá está en ese desarrollo del embarazo del bebé, pues todo lo que come, todo lo que va a oler, pues va a incidir finalmente en los gustos del feto. O sea, es decir, que cuando el bebé nazca, pues como va a estar, digamos, influenciado por ciertos sabores y sobre todo también porque el líquido amniótico que va a, digamos, a cubrir al bebé, pues también va a tener, va a estar, digamos, va a tener, contener diferentes sustancias, regularmente también son proteínas y algunos glucolípidos, pero en general también a través del líquido amniótico se pueden ir, digamos, hay una inmersión, digamos, de esos sabores y también olores. Recordemos que los sabores y los olores son sustancias volátiles que muchas veces también son volátiles, digamos, solubles en ciertas sustancias. Entonces, el líquido amniótico pues va a absorber, por decirlo así, esos gustos, esos sabores, y el bebé pues desde esa etapa va a estar influenciado por todo lo que coma la mamá. Entonces, es muy común saber que luego las mamás tienen ciertos antojos por alimentos y esto se debe a que el cuerpo tiene como un mecanismo de defensa indicarle a la mamá algún nutriente que le está haciendo falta para que entonces lo pueda proveer con la alimentación. Algunas mamás, por ejemplo, llegan a tener algunos gustos, en especial por el chocolate, y recordemos que el chocolate es alto en magnesio. Algunas personas, algunas mamás pueden llegar a tener algún fenómeno que se llama el fenómeno de la pica, en el cual incluso llegan a comer un cachito de gis o un cachito de ladrillo o algún tipo de sustancia un poco extraña, porque bueno, sabemos que hay minerales. Entonces, en esa etapa puede ser que las mamás desarrollen ciertos gustos y los bebés cuando nacen ya van a tener ciertas aberraciones con respecto a algunos alimentos. Por eso es muy importante que en esta etapa, pues la mamá pueda tener una alimentación muy variada, que también sea saludable y que intente comer una alimentación que sea específicamente para que se desarrolle la salud de ella y de su bebé. Por ejemplo, se ha visto que las mamás que consumen alto contenido de dietas, altos en grasas, altas en azúcares y, por ejemplo, altas en aditivos, resulta que los bebecitos después llegan a tener también problemas para aceptar los sabores de las frutas y las verduras. De ahí la importancia de que siendo mamás en esta etapa, pues tengamos la conciencia de cuidar nuestra alimentación para que nuestro bebé no tenga problemas en el futuro. Bien, en esta etapa, cuando ya los pequeños, digamos, ya están, digamos, queremos introducir algunos alimentos, hay una situación que obedece también a un estado evolutivo. En este caso, hay algo que se presenta que se llama la neofobia. Y la neofobia es una tendencia evolutiva a rechazar alimentos desconocidos que podría haber protegido a nuestros ancestros de intoxicaciones. O sea, es decir, que todo lo que nosotros comemos
y que llamamos actualmente alimento, ha obedecido a una cuestión de intoxicaciones y de muertes a través de todo ese proceso. Entonces, los sabores amargos, los sabores muy fuertes, daban a entender que esos alimentos podrían ser peligrosos y no debían consumirse, porque bueno, de tal manera esa persona iba a morir. Lo mismo sucede también con los olores fuertes, por ejemplo, el olor de las heces regularmente obedece a que tienen también sustancias volátiles que se llaman putrecinas. Entonces las putrecinas es lo que le da ese olor fétido a la popó. Y ese olor fétido podía indicar que existía un carnívoro cerca, es decir, que pudiera haber algún animal que pudiera matarlos. También podía indicar si había algún tipo de herbívoro que ellos pudieran cazar o incluso si había algún otro tipo de, digamos, seres humanos que estuvieran alrededor del clan. Entonces, la verdad es que antes el hombre antiguo se regía mucho por la percepción sensorial, el olfato, el oído, la vista y el sentido del gusto. Y entonces esos sentidos que tenían muy desarrollados podían marcar la supervivencia o la muerte de ese individuo. De tal manera que la aneofobia es algo que todos traemos desde una cuestión evolutiva y eso también da pie a que nosotros rechacemos ciertos alimentos o no. ¿Ok? Entonces, esto es como una manera de introducción para que podamos entender estos procesos y ver qué podemos hacer para incluir alimentos que luego muchas veces no les gustan a los niños, pero que son muy nutritivos. Bien, el sabor, recordemos que nosotros en la lengua tenemos varios receptores del sabor, es decir, también tenemos un área, tenemos diferentes áreas que va a tener receptores donde van a detectar diferentes sabores. Entonces, cuando nosotros consumimos un alimento, es decir, todos los alimentos van a tener un sabor y un olor en particular. Entonces, el hecho de aceptar un alimento no solamente tiene que ver con que yo lo pruebe, sino también lo tengo que oler y lo tengo que ver para que también mi cerebro entienda que eso es algo seguro. Entonces, cuando yo consumo el alimento, lo que va a pasar es que en la lengua tenemos receptores, o sea, es decir, son unos, digamos, son proteínas, podríamos decir, como si fuera un candado, tuviéramos un rompecabezas, donde en la lengua vamos a unir ese sabor a ese receptor y lo que va a producir es que a través de ese, cuando se une ese receptor en la lengua, va a haber una señalización a través del sistema nervioso. O sea, es decir, se va a interpretar ese sabor a través de nuestra lengua, de nuestro olfato, de nuestra vista, etcétera. Entonces, una vez que nosotros detectamos esos sabores, va a haber una reacción y entonces nuestro sistema nervioso tendrá una transmisión de esa información. A esa información se le llama impulso. Y ese impulso nervioso va a llegar a nuestro cerebro a través de algo que se llama córtex. Y en el córtex, o sea, en el cerebro, vamos a tener también diferentes reacciones en las cuales se va a ver una reinterpretación de esas señales del sabor. Ahora, también se sabe que independientemente de lo que coma la mamá o independientemente de lo que estuvo expuesta durante el embarazo, también hay una predisposición genética para aceptar ciertos sabores o no. Por ejemplo, hay una variación del gen TAS2R38 que está asociada con la sensibilidad al sabor amargo. ¿Qué significa esto? Que si los niños tienen ese gen en particular, independiente del número de receptores que tienen en la boca para el sabor amargo, independientemente de eso, si ese gen está presente, los niños van a tener esa predisposición a odiar las verduras o a odiar los sabores amargos. Por lo regular, las frutas, o perdón, las verduras de color verde son las que tienen un sabor amargo y regularmente este sabor amargo lo tienen porque es también una forma de protegerse de la misma planta contra, digamos, bacterias, contra hongos o contra otros depredadores. O sea que este mismo sabor amargo que tienen las plantas es un sistema de protección para la misma planta, pero en personas que tienen ese gen o una predisposición genética, no van a aceptar esas verduras tan fácilmente. Entonces, bueno, esto ya se está aprendiendo últimamente con esta cuestión de descifrar el DNA y también descifrar cierta información genética, de tal forma que en el futuro
pues habrá mapeos genéticos en los cuales sabremos qué alimentos son los más importantes para cada individuo en específico y dependiendo de aquellos genes donde haya una enfermedad también por predisposición, se pueda controlar también con una alimentación altamente personalizada, pero ya a nivel genético. Entonces, bueno, esto es lo que está ocurriendo, eso es lo que va a empezar a introducirse en los próximos años, pero en general lo que sabemos acerca del sabor es que tiene que llegar a cabo una reacción en el cual interviene el sistema nervioso, intervienen todos los sentidos y obviamente va a haber una reinterpretación de esto en el cerebro. Entonces, muchas veces como papás llegamos a desesperarnos porque sabemos que las frutas y verduras tienen antioxidantes, además de vitaminas y minerales que son muy beneficiosas. Entonces puede llegar un momento en que nos desesperemos mucho porque no aceptan estos alimentos. Entonces, entendiendo esta situación, podemos buscar alguna manera de que estos alimentos sean aceptados de una manera más fácil. Ujú. Bien, ahora, ¿cómo podemos, digamos, hacer que los niños puedan aceptar esos alimentos independientemente de esos mecanismos de protección? Por ejemplo, hay un fenómeno que también se llama sensibilización al sabor. ¿Qué significa esto? Sensibilidad significa que nosotros hagamos una exposición, o sea, es decir, que le presentemos a los niños un alimento que no les guste y que sea de a poco, en diferentes ocasiones y utilizando diferentes presentaciones, para que entonces el niño pueda tener esa aceptación de ese alimento ya desarrollado en el futuro. Entonces, por ejemplo, hay papás que cuando hacemos una introducción de un nuevo alimento, el niño lo rechaza totalmente y entonces a veces se tiende a no volvérselo a presentar. Entonces, no hay que quitar el dedo del renglón, sino que hay que ayudar que a través de la sensibilización, es decir, presentarle posteriormente estos alimentos y sobre todo tomarlo con paciencia, vamos a hacer que ese niño o esa pequeña después sí desarrolle esa aceptación de ese alimento que nosotros queremos que consuma. Ahora, retomando el punto de los receptores de la lengua, recordemos que tenemos en la parte de atrás el receptor para los sabores amargos. En las zonas, por ejemplo, exteriores de la lengua, tenemos los receptores para la acidez, los alimentos agrios, tenemos aquí los alimentos salados y en la punta de la lengua tenemos también los receptores para los dulces, o sea, el sabor dulce. Entonces, por ejemplo, el café típicamente tiene un sabor amargo y sabemos que en la naturaleza el café es una semilla altamente tóxica. Entonces, ahora nosotros consumimos el café porque es muy rico, tiene bastantes propiedades antioxidantes, pero en términos generales, el café, la semilla del café es un alimento tóxico. Entonces, básicamente, en la antigüedad, el sabor amargo podría indicar que el café podría causar la muerte si se consumía en altas cantidades. Por ejemplo, también tenemos el sabor umami. El sabor umami es un sabor relativamente nuevo, es decir, que se ha descubierto los receptores para ese sabor y regularmente se va a encontrar en los champiñones, en los hongos o incluso en la comida japonesa. Se ha visto que, por ejemplo, cuando se producen o se utilizan las algas marinas y se produce un caldo, regularmente este caldo tiene muy buen sabor y los japoneses le llaman al buen sabor umami. Y entonces ya sabemos que tenemos en la lengua varios receptores para estos sabores en particular. Ahora, la industria alimentaria, sabiendo este punto, porque es necesario recordar que la industria tiene ingenieros que van a crear nuevos alimentos en laboratorio, tomando en cuenta la naturaleza del ser humano, tomando en cuenta que nosotros no tenemos receptores. Entonces hay ingenieros que trabajan en laboratorios para crear los mejores alimentos, que tengan los mejores sabores y sobre todo para que haya un desarrollo de ese sabor y de alguna manera pues la gente consuma más frecuente estos alimentos. Entonces la industria utiliza tres sabores en particular, que viene siendo el salado, el dulce y el sabor umami. Por lo regular, esos son los tres sabores que se utilizan en la industria de una manera indiscriminada y por eso es necesario que a los pequeños, a los bebés, a los niños y niñas, no se les den alimentos industrializados a una temprana edad.
porque entonces estaremos haciendo que esos receptores que son del dulce, el salado y lo que viene siendo el sabor umami estén mucho más desarrollados que otros, y cuando nosotros presentemos alimentos, digamos, naturales o menos procesados, pues el niño no los va a querer. Eso pasa, por ejemplo, en algunos casos donde a los pequeñitos les dieron, por ejemplo, papas, digamos, lo que vienen siendo las botanas, sin decir algunas marcas, todo lo que viene siendo frituras, algunos refrescos, y los refrescos se sabe que tienen una gran cantidad de sal y azúcar para que se puedan ser bebibles. Entonces, por eso es que es una, digamos, precaución no someter o no le presentarles a a los niños estos alimentos, porque va a ser muy difícil que se desarrollen buenos hábitos alimentarios y sobre todo nuevos sabores si abusamos de esto. Entonces vamos a aprovechar a que cuando los niños están en esa etapa de desarrollo, presentarles sobre todo esos sabores amargos unido con algún sabor dulce y jugar con los diferentes sabores para que el niño no tenga ninguna preferencia en particular. Entonces, esto que le estoy comentando tiene que ver con ciencia, no con una estrategia empírica, sino tiene que ver con un desarrollo de científico para que el niño o las niñas puedan comer y aceptar otro tipo de alimentos. Entonces, de esta manera vamos a evitar la neofobia. Entonces, bueno, como ya habíamos comentado, también se ha visto que genéticamente puede haber niños que tengan más receptores para unos sabores que de otros. Entonces, puede ser que algunos pequeños o pequeñas tengan más receptores para el amargo y que cuando se les presenten esos alimentos, pues no los acepten. Entonces, independientemente de eso, porque no lo sabemos, todo es intuitivo, bueno, la idea de esto es observarlos y hacer una combinación de varios alimentos, y sobre todo recordemos que cuando nosotros queremos introducir alimentos, también depende de los papás, de lo que nosotros consumimos y de las caras que hacemos cuando estamos comiendo algún tipo de alimento para que el niño pueda aceptarlo. Eh, nosotros muchas veces es interesante saber que el ser humano entiende lo que viene siendo el lenguaje oral, pero el lenguaje corporal, o sea, es decir, lo que dice nuestra cara, lo que dice nuestro cuerpo, da muchísima información a otros seres humanos cuando existe la comunicación. Entonces, los niños, los bebés, son muy inteligentes para leer el lenguaje corporal. Lo leen desde que son prácticamente recién nacidos. Entonces, por ejemplo, si yo como papá odio el brócoli y se lo doy a mi niño que se lo coma y hago caras, pues obviamente el niño puede detectar ese disgusto y posteriormente tener una influencia negativa sobre ese alimento. Entonces, por eso es muy importante que nosotros también, cuando queramos hacer un cambio de alimentación o de hábito, nosotros también seamos muy conscientes de lo que estamos haciendo, porque los niños aprenden con la imitación. Y así eso obedece también a que los primates, es decir, los bonobos, los chimpancés y lo que vienen siendo los gorilas, también aprenden con el lenguaje corporal y aprenden por imitación. Y nosotros estamos en esa línea. Es muy importante entonces de ser muy conscientes de cómo presentamos los alimentos y qué pensamos de cada uno de esos alimentos. Bien, entonces, tomando en cuenta de los receptores, la pregunta aquí importante sería, si ya entendemos esta situación, entonces, ¿cómo podemos hacer para que los niños vayan haciendo esa aceptación de forma científica? Bueno, lo que se sabe es que muchas veces hay algunas estrategias generales que muchas veces incluso la abuelita o la comadre o algún familiar nos puede dar, pero ahora ya tenemos digamos, un ambiente científico que nos comenta y nos da una estrategia más específica en la cual nos comenta que para poder hacer una aceptación o el desarrollo de un gusto en el niño o niña, tendría que ser utilizando la ayuda de todos los sentidos. Entonces, si vamos primero con el sentido del oído, el sentido del oído también va a interferir en el desarrollo del gusto. Por ejemplo, cuando nosotros masticamos una zanahoria, obviamente vamos a oír algo, es decir, vamos a oír algo crocante, algo que truena, algo que va a sonar, tiene un sonido en específico. Entonces, cuando nosotros comamos una naranja, partimos una naranja, rompemos una zanahoria, pelamos un pepino y cada una de esas cosas que hacemos va a tener un sonido en específico.
Entonces, si nosotros desde que tenemos al pequeño, lo invitamos a la cocina y nosotros estamos con ellos cocinando, partiendo algún alimento, teniendo algún tipo de música o canción, enseñándoles canciones sobre el brócoli, enseñando algo sobre el pepino, pues el niño va a empezar a tener esa habituación más cercana a ese alimento. Entonces, no sé si han visto que ahora hay muchos, digamos, videos en YouTube donde se hacen los famosos videos de ASMR, es decir, esos videos en los cuales se abusa del sonido al comer alimentos, al masticarlos, al hacer algún movimiento en específico, porque el gusto también se desarrolla con el sonido. Entonces, podemos tener a nuestro bebé en la cangurera o podemos tenerlo al lado y participar en la cocina en la medida de que todos estemos tranquilos para que el niño vaya habituándose a esos sonidos en la cocina. Bien, una vez de que nosotros también entendemos que el sonido interviene, obviamente, pues vamos a utilizar también el sentido de la vista. Recordemos que obedeciendo a que el ser humano se llevaba mucho por los colores, es decir, para poder consumir algún alimento, por lo regular los colores debían de ser brillantes. Entonces, los árboles tenían frutas con diferentes colores y eso era muy llamativo, primero para que hubiera una polinización y segundo, para que algunas especies pudieran consumirlos. Entonces, si nosotros presentamos los colores, presentamos también diferentes imágenes o también presentamos maneras de cómo se cortan esos alimentos, pues ya tenemos dos opciones para que el niño vaya habituándose a esos alimentos. Uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es que muchas veces las mamás o los papás, como tienen mucho tiempo trabajando, ya no preparan comida en sus casas y es más fácil comprarlo en las fondas o luego van a la tienda y compran ya alimentos preparados. Por eso es que actualmente hay un problema también en cuanto a la aceptación y trastornos también de la conducta alimentaria, que conlleva mucho, es un problema multifactorial, pero también digamos, está unido a que ya las personas ya no conocen los alimentos o ya no están habituados a prepararlos. Entonces, eso es muy grave porque ahora los niños entienden que la comida se compra, pero no se entiende que se debe preparar. Entonces, tenemos que hacer algunos cambios, si no en la semana que estamos muy ocupados, por lo menos un fin de semana, hacer como una especie de fiesta en casa, algún tipo de reunión en las cuales nosotros podamos reunir a la familia y se prepare una ensalada, se prepare, por ejemplo, diferentes alimentos, para que entonces el niño tenga ese contacto con esos alimentos, porque ahora se entiende que ahora el Didi puede traer los alimentos, el celular podemos a través de una llamada traer los alimentos o comprarlos en la fonda, pero ya se perdió ese contacto con la alimentación. Entonces, por eso es que hay que retomar algunos puntos en la medida que podamos. Bien, una vez que ya vimos el oído, ya vimos también, vimos la parte de la cuestión visual, pues nos vamos a ir también a los olores. Entonces, por lo regular, si se dan cuenta, si todos hemos percibido el olor fresco del pepino, el olor fresco de las hierbas. Entonces, cuando nosotros sentimos esas frutas o realmente cuando estamos en una etapa donde, por ejemplo, en una estación donde hace mucho calor, por lo regular el cuerpo pide algo fresco, algo que tenga agua. Entonces, es una etapa en la cual podemos introducir nuevos alimentos como las verduras que sabemos que tienen un 80% de agua y que van a ser más fácilmente asimilables porque hace calor y los niños tienen sed. Entonces, todos estos alimentos, cuando nosotros partimos la hierbabuena, cuando partimos el pepino, cuando partimos cierto tipo de alimentos, al romper la pared de estas verduras, la pared celular, regularmente por medio de un sistema enzimático, se van a liberar todos esos olores y entonces la cocina huele a fresco. Eso también va a ayudar a que el niño pueda aceptar esos sabores y sobre todo en etapa de calor, pues va a ser más fácil que los podamos meter, por lo que les acabo de comentar de la sed y de la deshidratación. Entonces, una vez que entonces ya vimos que independientemente hay unas verduras que luego huelen muy fuerte, por ejemplo, el brócoli, la coliflor y lo que viene siendo la col, pertenecen a un grupo de verduras que se llaman crucíferas. Y por lo regular, estas verduras tienen sustancias que tienen azufre.
Entonces son sustancias sulfurosas, sustancias que tienen azufre y por lo regular huelen muy fuerte, muy feo en algunos casos. Entonces lo que podemos hacer es preparar lo que vienen siendo las verduras, haciendo un pequeño blanqueo o incluso si nos molesta mucho el olor, podemos comprarlas ya congeladas. Eso va a quitar el olor en la cocina y si nosotros revolvemos, por ejemplo, el brócoli con fruta o con algún otro alimento que les guste a los niños, por ejemplo, como los quesos o algún otro, pues va a ser más fácil que lo acepte, quitando, por ejemplo, a veces esos olores que son realmente fuertes, ¿no? Ahora ya vimos tres sentidos, vamos con el sentido del tacto. Entonces, desde bebés hay que enseñarles a presentarles todos los alimentos. Sobre todo también hay que permitir que los niños se ensucien, se embarren, que conozcan, porque si no permitimos que los niños se embarren cuando se comen un pedazo de jitomate o se embarren toda la carita cuando comen plátano, indiscutiblemente va a ser muy difícil que en el futuro lo acepten. Entonces, hubo un caso, han habido casos, por ejemplo, donde existen, digamos, ciertas costumbres familiares donde no se les permite a los niños ensuciarse. Entonces les cambian rápido la ropa, no permiten que se ensucien con la comida y se ha visto en algunos estudios, en Estados Unidos ocurrió en algunos casos, donde los niños incluso después desarrollaban trastornos de la conducta alimentaria porque tenían horror a ensuciarse con la comida. Entonces, por eso es que no tengamos miedo a eso, independientemente de que ensucien el babero o ensucien la ropita. Hay que darles la comida de forma libre, darles trocitos de jitomate, trocitos, por ejemplo, de papaya, de frutas muy jugosas y que se embarren, que conozcan los sabores, que conozcan las texturas, que con sus manitas puedan romper las frutas, que sientan lo viscoso, que sientan diferentes texturas, para que entonces sea más fácil aceptar esos alimentos. Entonces vamos a ayudarnos de eso y sobre todo cuando los niños están en una etapa preescolar, pues también invitarlos a que se ensucien en la cocina, que se llenen de jitomate, que trabajen con los sabores, para que entonces la cocina sea más amigable y puedan ellos también aceptar esas frutas y verduras que puedan tener mal sabor. Y bueno, ya finalmente pues nos vamos al sentido del gusto y pues no hay ninguna regla en especial para comer las verduras. Las verduras se pueden combinar con frutas, se pueden combinar con otros alimentos salados, se pueden utilizar, por ejemplo, semillas. Hay algunas semillas, por ejemplo, como el ajonjolí garapiñado, que tiene una cubierta ligera de azúcar. Y bueno, sin abusar de estos alimentos, podemos hacer que un plato de brócoli que sea incluso un poco amargo, podemos darle ese sabor aceptable y rico con un poco de ajonjolí garapiñado. No necesariamente tenemos que abusar de ese alimento, pero es una herramienta que pudiera ayudarnos a mejorar la aceptación de los alimentos que tienen sabores fuertes. Y así podemos hacer también la introducción de otros alimentos. Por ejemplo, muchas veces los niños tienen alguna dificultad para aceptar el pescado o incluso otros alimentos que vienen del mar por el olor tan fuerte. Es un olor totalmente fuerte y el sabor es umami. Entonces se pueden igual preparar a lo mejor pescados con tal vez empanizados pero al horno, de tal manera que el sabor no sea tan fuerte y pueden utilizarse también marinados, marinados con jugos de frutas, marinados incluso con miel, utilizando ciertas herramientas para ir también de alguna manera cambiando esos olores fuertes y que sea más aceptable para todos. Bien, entonces ya hablamos de las texturas, ya hablamos de la sensibilización al sabor y bueno, pues vamos a ir trabajando con ello. Ahora, otra de las cosas que también les sugiero hacer es realizar esos efectos, hacer toda esa variedad y nutrición, es decir, que los niños puedan aceptar otro tipo de alimentos y sobre todo también revisar qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en casa. Recordemos que todos los alimentos son importantes. Viene siendo importante el pescado, puede ser importante, también es importante los productos de origen animal. Y recordemos que si los niños empiezan a descartar por el sentido del gusto algunos alimentos, pues podemos hacer que no tengan diferentes sustancias que desarrollen su cerebro, como los ácidos grasos omega 3, como el yodo, que va a ayudar a que se desarrolle la tiroides. Y es importante mencionar que la tiroides va a formar hormonas que ayudan también al desarrollo cognitivo y el coeficiente intelectual. Entonces, el hecho de que los niños no consuman ciertos alimentos, a la larga pueden tener
digamos, una sensibilización negativa y pueden incluso interferir en el desarrollo cognitivo si nosotros no hacemos el esfuerzo para que se puedan, digamos, aceptar más alimentos. Y bueno, también como conclusión, lo que quiero explicar es que cuando nosotros hagamos todo este cambio, tiene que ser un cambio a nivel psicosocial. Es decir, en ese, digamos, cambio debe de estar incluido, pues, los papás, en primer lugar, y sobre todo también ver el entorno, qué es lo que necesito que mi hijo cambie. Si no quiere comer alimentos, hay que revisar qué es lo que estoy haciendo yo como familia, qué está pasando para que el niño no esté desarrollando ciertas preferencias o las esté desarrollando. Y sobre todo también ayudar a que los maestros también se involucren. Obviamente, pues ya cada escuela tendrán diferentes programas, también de nutrición, también de diferentes programas de intervención, pero no hay que quitar el dedo de renglón para que estos programas de nutrición y esta sensibilización por parte de los maestros y los educadores, pues también sea desarrollado para que también puedan los niños consumir alimentos saludables. Comento esto punto ya prácticamente para cerrar esta conferencia, porque recordemos que cuando estamos nosotros en una fiesta infantil, incluso dentro de la escuela, puede haber a veces el consumo excesivo de alimentos que contengan gran cantidad de azúcar y sal. Entonces, yo creo que haciendo buenas estrategias que sean en conjunto con los papás y en conjunto con los educadores y los profesores, se pueden crear programas de sensibilización para que los niños puedan tener una alimentación saludable y que tengan la capacidad y el desarrollo cultural y el criterio, haya un buen criterio nutricional para que puedan elegir posteriormente en la etapa de adolescencia y en la etapa, digamos, adulta, puedan tener o tomar buenas decisiones. Y ya nada más para concluir, quiero comentarles que esta cuestión del cambio y esta cuestión del desarrollo del gusto y preferencias por ciertos alimentos se debe de trabajar desde que el bebé nace. Desde ahí, prácticamente desde que la mamá está en la situación del desarrollo, digamos, fetal, tiene que ir consumiendo, debe tener conciencia, tratar de consumir los alimentos, digamos, más saludables para ella en la medida de lo posible, para que entonces se vayan desarrollando y tener conciencia de esto, porque actualmente, bueno, sabemos que tenemos un gran problema en cuanto al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas y en mi experiencia es complicado que un niño que no consumió verduras en la infancia o ciertas frutas en la infancia, en la adolescencia la pueda aceptar, porque sabemos que en la adolescencia hay muchos cambios, es más difícil que los acepten y mucho más complicado que en una etapa adulta puedan hacer un cambio sustancial en este sentido. Entonces, ahora que nosotros nos toca tener a nuestros pequeños y pequeñas, bueno, ser conscientes que podemos hacer algo, aunque sea sencillo, para que puedan desarrollar y mejorar ese criterio nutricional. Y con esto concluyo la conferencia del día de hoy. Y bueno, pues estaré muy contenta de platicar con ustedes el próximo mes en nuestra siguiente conferencia. Hasta luego.